Efecto de pacas biodigestoras y núcleos de enriquecimiento dáfico en el desarrollo de banano, presentado por Simón Lozada Zapata y Daniel Felipe Agudelo, estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional. Tenemos que el banano es la fruta más consumida en el mundo y Colombia participa con el 2.48 millones de toneladas de un total de 109 millones de producción mundial. Pero la producción genera rechazos de fruta que se calculan entre el 20 y el 25% de un volumen total que al final resultan en botaderos generando contaminación y desaprovechando recursos valiosos que pueden ser aprovechados. Así nacen los objetivos de este trabajo, que son realizar la incorporación de los residuos orgánicos y residuos de minería de carbono a través de pacas biogestoras y núcleos de enriquecimiento edáfico, con el fin de identificar si tienen algún efecto positivo en el desarrollo del cultivo de banano. Materiales y métodos. La ubicación del ensayo se realizó en el Instituto Nacional Agropecuario ICA en el municipio de Carepa, Antioquia. Como diseño experimental se utilizó un diseño completamente al azar. El análisis estadístico se hizo prueba de Tukey para el análisis de varianza. En labores agronómicas se realizó un control de arbences, control de enfermedades y un desigue. Los tratamientos evaluados fueron un testigo, la fertilización comercial, nets de materia orgánica, nets de arcillolita y pacas biodigestoras. Los materiales y métodos evaluados, además de los anteriormente mencionados, son las variables físicas del suelo como densidad aparente, densidad real, respiración del suelo y variables biométricas de la planta como altura, perímetro y área foliar. Los resultados obtenidos son que tenemos una diferencia significativa para los NES de materia, para los NES de arcillolita frente a los demás tratamientos. Este fue el tratamiento con mayor perímetro de 30.54 centímetros. Es seguido por NES de materia orgánica, pacas y los testigos de fertilización comercial y el testigo absoluto. Siguiendo la misma tendencia para los resultados de plantas de banano, tenemos que no hay diferencias significativas entre los nets y las pacas, pero sí frente a estos los de testigos y fertilización comercial. Igualmente el net de arcillolita fue el que presentó mayor valor con 112.29 centímetros de altura. Siguiendo con esta misma tendencia, el comportamiento de los nets de arcillolita para el área foliar fue similar al de altura y perímetro, ya que, aunque no hubo diferencias significativas entre las hojas evaluadas, los mayores promedios los tuvieron los nets de arcillolita y los nets de materia orgánica, seguido de pacas biogestoras y fertilización comercial. Aquí podemos ver el desarrollo de las plantas a través del tiempo de ensayo de los 77 días que duró el experimento. Al lado izquierdo tenemos el establecimiento de los núcleos de enriquecimiento edáfico y las pacas biogestoras, en el centro a los 20 días y en el lado derecho a los 77 días. En el cuadro de correlaciones vemos que hay una correlación positiva entre el perímetro y el área foliar del 71%, entre la altura y el área foliar del 27%, y entre altura y perímetro del 17%. Para el análisis de este estudio se hicieron dos mediciones de densidad aparente y densidad real para determinar porosidad. Al principio tuvimos porosidades cerca del 60% en casi todos los tratamientos, pero al final tuvimos porosidades inferiores cerca del 58%. Aquí vemos cómo se comportó la respiración del suelo en todo el lugar del ensayo. Vemos que fue muy homogéneo, con un valor cercano a 20 kilogramos de CO2 por hectárea al día, que según la tabla de los índices generales para la clasificación de la respiración del suelo de Woods Research está cercana a la actividad mediana del suelo. Como conclusiones tenemos que los tratamientos de NES de materia orgánica y arcillolita no presentan diferencias significativas entre ellos, pero sí se encontraron diferencias respecto a los tratamientos de control, el testigo y la fertilización comercial. Como segundo, el tratamiento NET de arcillolita presentó valores promedio más altos para altura, perímetro y área foliar en la mayoría de hojas evaluadas.
Tercero, las plantas que crecieron bajo el tratamiento testigo, es decir, sin ninguna aplicación de fertilizante, presentaron los menores promedios para altura, perímetro y área foliar. Se encuentra una correlación del 71% para perímetro y área foliar, una correlación del 7% para altura y perímetro y una correlación del 27% entre altura y área foliar. Referencias bibliográficas y muchas gracias.